Hola, espero que estén muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre cómo fortalecer los aprendizajes a propósito de los resultados del día. Y uno de los temas que vamos a trabajar tiene que ver con los mecanismos para no llegar tarde, así lo hemos llamado, que se relaciona con cómo podemos saber a tiempo cuando estamos con un problema, cuando los estudiantes tienen un problema. ¿Cuál es el objetivo entonces? Poder desarrollar estrategias para que la comunidad conozca y escuche las necesidades, preocupaciones e intereses de las y los estudiantes. Una de las cosas que ha mostrado la investigación que hace que las comunidades lleguen tarde es cuando hay estudiantes, sobre todo cuando hay estudiantes que se aíslan, cuando hay estudiantes que no tienen muchas interacciones con sus pares, pero tampoco con algunos docentes en particular. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer para ayudar a protegerlos es desarrollar estas estrategias que nos permitan que alguien al menos sepa los intereses, preocupaciones y necesidades de los estudiantes. Una de las mayores preocupaciones del sistema educativo hoy, especialmente durante lo que ha pasado a propósito de la pandemia y la vuelta, es que ha ido aumentando la cantidad y complejidad de las interacciones violentas. Entonces, lo que queremos es proteger a los estudiantes de estas situaciones, pero también orientar hacia una sana resolución de conflictos. El tema es que esto no siempre es fácil, es un desafío poder hacer eso comunitariamente e instaladamente, y muchas veces pasa que generamos ciertas formas de relación que no nos permiten ser buenos protectores y buenos orientadores, sobre todo con algunos estudiantes que no sabemos exactamente qué es lo que les pasa. Para poder llevar a cabo esta tarea y no llegar tarde, es decir, para actuar a tiempo, es necesario saber qué le ocurre a los estudiantes y las estudiantes que lo están pasando mal. A veces hay unos que son muy histriónicos, pero no sabemos qué es lo que le está pasando, y otros que son muy callados y tampoco. Entonces, lo que queremos es ir haciendo una red de escucha. Piensen entonces, para poder hacer esta red de escucha por un minuto, cómo nos enteramos hoy día del bienestar de las personas de la comunidad. ¿Cómo sabemos si estamos bien? ¿Cómo sabemos si hay tensiones? Y por otro lado, ¿qué mecanismos tenemos para saber de aquellas personas que son más silenciosas o más reservadas? Piénselo un poquito. Bien, ¿qué dicen los estudios sobre esto? La violencia escolar se define como un comportamiento de estudiantes que tiene como objetivo dañar a otros compañeros, así como sus pertenencias. Esta definición de violencia escolar incluye los factores de daño físico, psicológico, verbal, así como daños a la propiedad escolar o de la víctima. Es importante resaltar que la violencia escolar es con frecuencia asociada con el bajo desempeño escolar, problemas de salud mental e incluso con índices de criminalidad y delincuencia. La violencia escolar tiene muchos problemas, pero el problema principal para el aprendizaje es que tiene otras consecuencias además de la violencia misma. La violencia misma ya es un problema, pero además genera una serie de otros problemas asociados. Los modelos que se han trabajado, por ejemplo, que ha ido trabajando un equipo mexicano, propone que para poder trabajar en convivencia, pero para poder prevenir, atender y erradicar la violencia escolar es necesario trabajar al menos en 3 niveles. En el primer nivel, en el de contención, la idea es la respuesta inmediata a situaciones de violencia. Cuando hay delitos graves, cuando hay algunas faltas leves también, pero cuando ya sucedió la violencia. Ahí el foco tiene que ver con un tratamiento más individual, en el sentido que se centra en un estudiante o en un grupo de estudiantes, y por eso es la parte chiquitita del triángulo, porque la idea es que menos esfuerzos escolares se vayan para allá, sino que más esfuerzos escolares se vayan hacia el celeste, que es donde vamos a llegar a más estudiantes y donde vamos a prevenir las situaciones de violencia. En un segundo nivel, trabajamos en la resolución de conflictos, que es un nivel más preventivo. Es una estrategia de formación que está dirigida
a la comunidad escolar, pero ya está dirigida a la prevención de violencia específicamente. Ahí aparecen acciones como el desarrollo de habilidades socioemocionales, la mediación de adultos, la mediación entre pares, los círculos de paz, entre otras estrategias. Y finalmente, lo que muestra el celeste es la transformación general de la escuela, que crea las condiciones para una buena convivencia. Y ahí es cuando empezamos a hablar de inclusión, de equidad, de participación. Y si se fijan en el lado izquierdo de su pantalla, un nivel de operación más bien de contención y de pocos, genera una paz efímera, dicen estos autores. Una paz que dura un poco porque acalla al que está generando conflicto o al grupo pequeño que es el que está generando los conflictos. Sin embargo, cuando trabajamos con toda la comunidad, y esto incluye no solo a los estudiantes, sino también a los adultos, a las familias, incluso a los vecinos, va generando una paz más duradera porque generamos una manera de relacionarnos que se va instalando. Y eso es lo que nos gustaría generar en general, una cultura de bienestar. Sin embargo, más que sin embargo, lo que queremos hacer en este momento, a propósito de los resultados del día, es poder mirar dónde están los estudiantes en este momento. ¿Qué es lo que deberíamos conocer de los estudiantes para poder ir instalando modelos de convivencia? La investigación ha respaldado que para enfrentar la violencia escolar, este modelo se tiene que realizar en varios niveles. Tenemos que trabajar paralelamente en todos estos niveles. La evidencia inicial en Chile ha mostrado que prevalece un enfoque individual en el enfrentamiento de la violencia. Es decir, nos encontramos con estudiantes que cometen actos violentos y tendemos a tratar de arreglar a ese estudiante, en vez de tratar de entender cuál es la situación que lleva a ese tipo de actos, entender cómo podemos trabajarlo colectivamente y sobre todo hacer prevención, trabajar antes de que estas situaciones de violencia ocurran. Entonces la pregunta que tenemos es cómo cambiamos este enfoque hacia algo que podemos hacer más colectivamente, más que trabajar con cada niño que genera una actitud o una acción violenta, cómo podemos ir trabajando colectivamente en disminuir la violencia. ¿Qué es lo que se evaluó en este día? Lo primero es la percepción del buen trato entre estudiantes. Lo que se le preguntaba tenía que ver con el trato respetuoso entre pares, y del respeto en general a las normas del curso. Es decir, lo que se les preguntó en el día tiene que ver con la relación entre los estudiantes y lo que pasa en la sala de esos estudiantes. Y la otra que se preguntó tiene que ver más con la experiencia de maltrato y el acoso escolar, que lo que se buscaba era conocer quiénes se han sentido víctimas de maltrato. Una cosa que van a ver en los resultados es que hay muchos estudiantes que en distintos momentos se han sentido víctimas de maltrato. Y muchos, por ponerlo de esa manera, han sido también victimarios de maltrato, sin necesariamente mucha conciencia de esa situación. Mucha conciencia en el sentido de que no se sienten maltratadores, sino que sienten que han estado en una escalada o en una actividad violenta que tiene que ver con la relación. Entonces, lo que queremos mirar es en estos dos niveles. La experiencia tiene que ver con cuán instalado está en nuestro colegio la sensación de que es posible tener un tipo de conducta violenta, pero también y sobre todo cuando pensamos en la prevención es importante saber cuánto los estudiantes sienten que entre ellos hay un trato respetuoso y hay un respeto de las normas de curso. Nosotros en otros webinars hablamos de cómo favorecer la prosocialidad en el aula. Y lo que hicimos fue proponer una actividad. Hay otro webinar que también está en la página de la agencia que pueden ir a buscar. Y lo que propusimos fue hacer un ideario o decálogo o un manifiesto de lo que puede hacer cada uno por el bienestar de sí mismo y de los demás. Una cosa importante es que lo que queremos es contarle a los estudiantes lo que sí esperamos. Uno de los grandes problemas del trato a la violencia muchas veces tiene que ver con que estamos con actitudes punitivas hacia algunas conductas. Y permanentemente decimos, esa conducta no nos gusta, esa conducta no nos gusta, esa conducta no la queremos.
sin embargo nos decimos, esta conducta es la que sí queremos, esto es lo que sí queremos lograr. Entonces, en ese webinar hablamos de eso, de la prosocialidad y cómo hacer para distintos niveles también. Si se fijan, hay un decálogo que acá tiene una imagen que es como más para niños, más de niveles menores, pero también podemos hacer un manifiesto para estudiantes de cursos más grandes. La idea es establecer, ojalá de una manera participativa y constructiva, cuáles van a ser esas reglas o eso que nos moviliza o eso que podemos hacer por nuestro bienestar y el de la comunidad. Este ejercicio además ayuda a la conciencia de sí mismo, ayuda a darse cuenta de qué es lo que de esto sí hacemos y qué es de lo que de esto todavía no hacemos. La propuesta de hoy es complementaria a esa y la idea es generar espacios y acciones que permitan estar al tanto del estado emocional de los estudiantes. A veces, cuando solo hacemos clases, es difícil saber cómo están los estudiantes. Y de los que más nos enteramos son de los que más hablan, pero muchas veces de los que más interrumpen, de los que son más disruptivos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos enteramos de cómo están? La siguiente, entonces, es generar actividades y espacios donde las y los estudiantes hablen, se expresen, tanto con la presencia de los docentes como entre estudiantes. Y de esa manera se puede uno ir dando más por enterado de las emociones de los estudiantes y generar actividades que ojalá generen un espacio de confianza y de cuidado, pero que además generen un espacio en que nos aseguremos que todos los estudiantes tienen algún espacio de pertenencia, algún espacio de bienestar. Necesitamos estar particularmente atentos a los estudiantes que no tienen amigos, que no hablan mucho con ningún profesor, que no generan ningún vínculo con alguien en el establecimiento. Basta con un vínculo para estar enterados. Pero eso tenemos que poder mirarlo. ¿Cuáles son las estrategias que podrían facilitar la escucha hacia los estudiantes? Para facilitar que podamos escuchar a los estudiantes, existen algunas estrategias de acción que se han implementado en distintos lugares. Estas son algunas de ellas, como por ejemplo el aprendizaje en servicio, que es hacer actividades de trabajo fuera de la comunidad o para la comunidad que le permita a los estudiantes desarrollar ciertas condiciones de aporte, de apoyo. Hay otros programas familiares, hay programas de desarrollo del carácter, en que hay una conversación más uno a uno, pero también que se pueden hacer grupos de trabajo, o programas de apoyo al comportamiento, o prácticas restaurativas, esas prácticas de cómo se resuelve el problema una vez que el problema ya existe, cómo se pide perdón, cómo uno se vuelve a acercar, regenerar conversaciones. Hay otros servicios de apoyo a los estudiantes que son más comunes y que tienen que ver con estas profesionales que escuchan a los estudiantes y los aconsejan y los acompañan en su forma de trabajar. Hay otros programas de seguridad escolar, de prevención de consumo de sustancias. Hay otros esfuerzos específicos contra el acoso escolar. Hay programas de mentores o tutores entre estudiantes o programas para hacer en el tiempo extraescolar, programas deportivos, artísticos. Hay otras cosas que se han hecho de mindfulness, que son estos cursos de meditación o de concentración activa. Hay otras cosas que pueden hacerse con asociaciones comunitarias o apoyo en salud mental. Hay muchas cosas distintas que se pueden hacer para asegurarse que los estudiantes, primero, tengan variedad de actividades en las que pueden participar. Es decir, no solo actividades en que los estudiantes están siendo enseñados, sino actividades en que los estudiantes también están haciendo un aporte a la sociedad a donde viven o están recibiendo un aporte de bienestar, como en los programas de mindfulness o de tiempo extraescolar. Pero hay dos investigaciones que me interesa mucho compartirles, que son muy concretas. Una es la de Berger y sus colegas, que lo que propusieron era hacer conferencias dirigidas por los estudiantes. Es decir, que los estudiantes hagan un encuentro en que puedan exponer a los otros estudiantes alguna investigación, algún proceso de su interés que pueda ser de interés de los otros estudiantes. Por ejemplo, estudiantes que hablan sobre algún movimiento que están liderando sobre su interés por proteger la ecología,
o sobre el apoyo a los animales, o sobre videojuegos, o sobre música K-pop. La idea es que los estudiantes tengan un espacio en que sus contenidos y sus intereses sean relevantes. Esto es posible relacionarlo con los aprendizajes, por ejemplo, con lenguaje. Nosotros sabemos que uno de los desarrollos del área de lenguaje tienen que ver con la expresión oral, con la expresión escrita, se puede hacer seminarios de pósters. Acá la experiencia de este grupo fue muy interesante en términos de cómo se empodera a los estudiantes, desarrollan habilidades de comunicación y también conciencia de sí mismos. Lo que necesitamos ir generando en los estudiantes es sentido de propiedad de su proceso de aprendizaje, de que ellos están aprendiendo lo que les interesa aprender. Esto también puede ser la culminación de un proceso de aprendizaje basado en un proyecto. Pero lo más importante es que estamos buscando escuchar a los estudiantes en clave estudiante, en lo que les interesa, académica, social y emocionalmente. Y eso no quiere decir que no tenga que ver con el contenido de las clases, sino que quiere decir que generemos un espacio en que el contenido de las clases se junta con sus sentidos y sus intereses personales. La otra idea es que generar propuestas para mejorar la atención a las preocupaciones y los intereses vitales de los estudiantes, que esta es una ilustración de una investigación que hizo Yael Dreiger. Y lo que se busca es buscar relaciones, lo que se establecía era buscar relaciones entre los intereses vitales de los estudiantes. Entonces, lo primero que hicieron fue levantar cuáles son los intereses de los estudiantes, que pueden tener diversidad y ningún interés tiene más valor que otros. Hay unos que quieren ver televisión, jugar videojuegos. En este caso, esta ilustración que está mostrando acá, le gustaba el taekwondo, pero también le gustaba leer, y le gustaba ver el cine, y le gustaba ir al supermercado, tocar guitarra. Habían muchos intereses, pero lo que se busca es que los estudiantes traten de encontrar relaciones entre sus intereses. Y eso también nos permite ayudarlos a encontrar caminos de desarrollo y caminos de trabajo. El rol de los adultos es acompañarlos a buscar esos temas y en conjunto trabajar en soluciones concretas que les permitan ir, por un lado, generando líneas de desarrollo que junten los temas que les interesan, ojalá que los junten con los temas escolares, pero también permite que los profesores conozcan a los estudiantes y que los estudiantes se conozcan entre ellos también en una clave de interés estudiante. La pregunta es, ¿cómo logramos generar espacios para que los estudiantes traigan sus intereses a la escuela, o al liceo, o al colegio, y haya un espacio en que se pueda hacer algo de interés escolar también con esos saberes? Estamos tratando de buscar esa relación para que los estudiantes tengan espacios para expresarse, que no signifique que expresarse es hacer una queja de las cosas que no están resultando bien en el colegio, o que sea la participación organizada la única forma de expresión, sino que estamos buscando distintas posibilidades que los estudiantes pueden tener de generar expresión de sus intereses en el espacio escolar y ver cómo ese espacio también puede complementar esos intereses con los saberes que la escuela tiene. O sea, si alguien tiene interés, como en este caso, el caso de la ilustración que están mirando, en hacer clases y en hacer clases de taekwondo, le va a servir saber sobre cómo organizarse, cómo hablar, que son saberes que están dentro del currículum escolar. Entonces, lo que queremos es que rescatar que es fundamental que para prevenir la violencia y para tomar decisiones a tiempo, la comunidad se mantenga informada sobre las necesidades más apremiantes de los estudiantes. Para poder hacer eso, necesitamos tener estrategias para abordar la violencia escolar desde varios niveles. Y necesitamos favorecer la prosocialidad, que puede permitir a los estudiantes una reflexión sobre el bienestar propio y el de los demás, pero sobre todo escucharse unos a otros, escuchar sus intereses, encontrar
lugares de pertenencia, que es una de las necesidades psicológicas fundamentales, encontrar un lugar de desarrollo en la escuela. Hay distintas propuestas que hemos presentado para escuchar la voz de los estudiantes que tienen que ver con esta voz de los estudiantes más política, que es otra voz, que también es una voz importante y relevante. Estamos hablando de una voz que se relaciona con lo académico, es la voz que tiene que ver con tener espacios para decir lo que les interesa, lo que les gusta. Ojalá espacios institucionales, ojalá puedan hacer proyectos también en distintos elementos que les guste para poder ir profundizando en ese gusto y que se vayan ocupando los saberes que esperamos que aprendan en la escuela. Entonces, para llegar a tiempo, finalmente lo que necesitamos es escuchar a los estudiantes y escucharlo en clave estudiante y escuchar no solo los contenidos, sino también las emociones, no solo escucharlos los adultos, sino generar condiciones para que los estudiantes se escuchen entre sí. Y para eso, traer sus intereses al colegio es lejos lo más importante. Los estudiantes se expresan sobre lo que les pasa y no les pasa cuando dejamos espacio para que traigamos sus intereses al colegio y no solamente les digamos nosotros lo que tienen que hacer. Espero que estas ideas les sean de utilidad para poder trabajar con los resultados de día de este año. Que estén muy bien.